Hola pensadores, ¿cómo estáis? Esperamos como siempre que muy bien. Nosotros de nuevo felices de estar aquí con vosotros un día más, una tarde más, un audio más en vuestro podcast de cabecera. Así lo pensamos. Hoy volvemos, como nos gusta también, a hablar de la inteligencia artificial desde el punto de vista de las pymes, de por qué creemos, de por qué consideramos que las pymes deben utilizar la inteligencia artificial, por qué deben empezar a pensar en ella desde un punto de vista proactivo, dinámico, de crecimiento, con objetivos en ser más rentables, en rendir más y en ser más productivos. Y también hablaremos un poco pues, de los sesgos que nos atacan, que cada día nos abordan y que por nuestra mecánica mental, por cómo funciona nuestro cerebro, pues solemos tener más tendencia a pensar en lo malo que en lo bueno. Es importante el tema de la inteligencia artificial, ir desmitificando poco a poco todos los que podamos, con la simple intención de que vayamos adquiriendo entre todos conocimiento simple, conocimiento coherente, conocimiento consciente sobre la verdad, sobre el hecho real, técnico y funcional de lo que es la inteligencia artificial y de cómo nos puede beneficiar a las pymes, a los autónomos y evidentemente a cualquier tipo de organización que la pueda utilizar. Poquito más, como siempre sabéis, que tenéis a vuestra disposición los comentarios, tanto en el podcast como en nuestras redes sociales, que podéis contactarnos en LinkedIn y sobre todo que podéis adheriros a nuestro Telegram, donde prácticamente a diario vamos compartiendo contenido gratuito y que lo hemos convertido ya en un foro de reflexión y de generación de contraste y criterio. Pensadores, agradeciendo de nuevo que estéis al otro lado del micro, os dejamos ya con el audio de hoy. David, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Guillermo, ¿qué tal todo? Bien, con muchas ganas de hablar hoy de un tema, bueno, de que hemos hablado ya varias veces. Sin embargo, hoy queremos apuntillarlo, que es el tema de la inteligencia artificial, de la IA. Y como hemos visto en la intro por el título, queremos hacer un poco de hincapié en el por qué pensamos que las organizaciones sí tienen que utilizar inteligencia artificial, ¿no? Y un poquito para romper un poco los esquemas, para hacer una pregunta un poquito divergente y poner ya los manteles para luego dedicarnos a comer. eh, Podríamos intentar desmitificar un poco la IA, es decir, se me ocurre una frase que es como muy genérica, como muy grandota y muy quizás de un extremo a otro, ¿no? Que es un poco el decir de por qué pensamos, y hablamos en general, por qué estamos pensando tanto en Skynet, por decir de alguna manera, en lugar de pensar que la inteligencia artificial es una herramienta que puede ayudarnos. A ver, antes de que me contrastes, entendemos todos que el cerebro tiene tendencia a pensar por acomodado y por rápido. Le es más fácil pensar que la inteligencia artificial nos va a borrar de la faz de la Tierra, como dice Skynet, en lugar de pensar que es una herramienta. Sin embargo, que el ser humano tenga esa facilidad para pensar, por decirlo de alguna manera, en lo más malo en lugar de pensar en lo bueno, eso no implica que no podamos reflexionar, que no acudamos al sentido común y sobre todo de que no leamos y de que no intentemos, que eso es básico, lo comentaremos después, que tengamos la intención y la inquietud por saber realmente qué es la IA y así nos podemos un poco deshacer de mitos y leyendas, ¿no, David? Mira, por una parte tenemos el rechazo natural a lo desconocido o a lo nuevo, ¿no? Esto es inherente al ser humano, yo creo. Es decir, cualquier cosa que aparece nueva, lo primero que nos emergen son los miedos, ¿no? Entonces, en la época de la revolución industrial, las fábricas con Henry Ford y tal, lo primero que emerge es el miedo a quedarse sin trabajo. ¿Qué ocurrió? Que no digo yo que no fuera a ocurrir, ocurrió, pero fue momentáneo. Inmediatamente después hubo una transformación de las personas, profesionalmente hablando, para hacer ese trabajo de fábrica, ¿no? Es momentáneo, es una circunstancia que convertimos, como humanos que somos, psicológicamente, en algo drástico, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, la cantidad de publicidad negativa que nos llega.
la cantidad de Mm. sensacionalismo, ¿no? Es decir, muchas publicaciones que nos llegan del tipo se han perdido en las empresas de tecnología tantos puestos de trabajo. Hay que pensar que no siempre es por la inteligencia artificial y realmente se pierden esos puestos de trabajo que son absorbidos en otras empresas, ¿no? Y muchos de ellos son reconvertidos a nuevas áreas de tecnología derivadas o nacidas gracias a la inteligencia artificial. Entonces, bueno, ese miedo humano y esa publicidad negativa, eso es lo que yo creo que nos pasa al general de la sociedad respecto a la IA. Es interesante, ¿no? Porque normalmente son inputs que nos vienen de fuera y es cierto que hoy en día también veo muchísima preocupación por la inteligencia artificial cuando llevamos años, diría que décadas, sin preocuparnos por la inteligencia emocional. Es decir, muchas Claro. empresas que, por ejemplo, no tienen ningún tipo de gestión de personas, por llamarlo de alguna manera, o ningún plan de bienestar dentro de las empresas, se están preocupando muchísimo por si la inteligencia artificial les va a romper el negocio, por si, a ver si nos enteramos un poco de qué va, para ver si podemos echar a alguien de nuestra empresa, porque claro, son las dos caras de siempre, lo que comentabas tú, que es muy humano, ¿no? El hecho de cuando estás en un entorno, estás en una comida, estás en un networking, es muy fácil decir, no, no, la inteligencia artificial nos va a destruir. Sin embargo, cuando estás en la empresa de puertas adentro, es muy fácil decir, oye, vamos a ver a cuánta gente podemos echar gracias a una inteligencia artificial. Entonces, ese doble rasero que lo seguimos viendo en muchas empresas y en muchos temas, sabemos que en la pyme, por ejemplo, es más un tema casi de desconocimiento, es un tema de ignorancia que de realmente tener la intención de adquirir inteligencia artificial para despedir personas. Al ser las pymes un poquito más pequeñas, pues realmente tampoco a lo mejor tienen tanto problema a nivel volumétrico para sacar gente fuera. Sin embargo, seguimos con muchísimas pymes sin entornos de gestión de personas, sin tratamiento y atención al bienestar de las personas y sí se están empezando a preocupar ya por la inteligencia artificial. Bueno, quitando de lado que inteligencia emocional e inteligencia artificial son dos términos que no tienen nada que ver entre sí, pero intentando relacionarlos un poco, eh, hay que pensar que también, de nuevo, por condición humana, esto por una parte, luego digo por la otra, pero de inicio también como condición humana, nos cuesta mucho mirar hacia adentro de nosotros, ¿no? Por lo tanto, siempre tendemos a mirar lo negativo de fuera, ¿no? En vez de mirar lo negativo que tenemos dentro y cómo solucionarlo. Entonces, por eso es mucho más fácil que la gente piense en lo negativo de la inteligencia artificial que en las bonanzas de trabajar una inteligencia emocional efectiva, ¿no? Esto por un lado. El hecho de los miedos a despedir o de lo práctico que puede ser despedir gracias a la inteligencia artificial, aquí hay dos cosas. Una es la excusa. Es decir, ¿a Mm. cuánta gente vamos a despedir diciendo que es que la inteligencia Claro, artificial claro. sustituye a esas personas y eso que nos ahorramos? Y por otra parte está el entender que efectivamente hay muchos puestos de la empresa que pueden peligrar en sí mismos a causa de que incorporamos herramientas nuevas que hacen de forma automática, como la inteligencia artificial, esos trabajos. Pero lo que hay que pensar es, vamos a reaprovechar ese capital humano que tenemos y vamos a reconvertirlo para que podamos sacar más trabajo, para que nuestro trabajo sea más efectivo, que sea más productivo. eh, que podamos hacer otras cosas, que abramos nuestro abanico de productos, servicios. Es decir, otra vez a lo que decíamos antes, vamos a ver la inteligencia artificial como una herramienta positiva y no como algo negativo que nos quite los trabajos y destruya nuestra sociedad, ¿no? Claro, por eso aportaba lo de la inteligencia emocional, por el hecho de que estamos ante una nueva revolución, que ya hemos vivido algunas, los que estamos a pie de tierra hoy día, que deberíamos aprender
de las otras, deberíamos centrarnos en ver qué podemos sacar de bueno de esta revolución, pensando en cómo nos fueron las otras. Y cada vez que estamos hablando de eso, nos estamos refiriendo a la inteligencia emocional. Por eso, las empresas o los empresarios o los profesionales a los que no les acaba de gustar mucho ese tema, el tema de reflexionar, el tema de analizar, el tema de ver dónde nos equivocamos, son fanáticos de la frase de ¿para qué cambiar? Si siempre lo hemos hecho así, siempre ha ido bien. Eso forma también parte muy importante de la gestión de las emociones, ¿no? Ahí hay un tema, pienso que muy importante por lo que dices tú, que es el hecho de poder reacondicionar los puestos de trabajo, de poder redefinir un nuevo rol para las personas que están haciendo algo, como pasó, lo hemos comentado ya, en el momento de los contables, que cuando salieron las primeras hojas de cálculo, aprendieron a manejarlas y empezaron a ser contables modernos, por decir de alguna manera en aquel tiempo, dejaron de trabajar a mano con cuadernos, con libros de entradas y empezaron a trabajar con hoja de cálculo. Y eso, como en todo, los cambios tienen que ser transaccionales, es decir, tú tienes que pasar sin romper nada, con lo cual, oye, ¿cuánto tiempo hubo que seguir trabajando por si acaso con libros de papel para contabilidad a la vez que lo estabas pasando? Bueno, da igual, el tiempo da igual. Lo que tienes que perseguir es el objetivo. Y el objetivo tiene que ser cuándo puedo empezar a llevar la contabilidad. No hablo de Excel, ¿eh? Había muchas hojas de cálculos antes, tú lo sabes. Con una hoja de cálculo para poder dejar ya el papel. Y eso también depende de la inteligencia emocional. Es decir, de cómo las personas ven su negocio, del miedo que decías que tienen a que, oye, el momento que dejemos el libro en papel, ¿qué pasa si casca el ordenador? Bueno, pues todo eso es conocimiento nuevo que tenemos que asumir. Y yo creo que va a pasar igual o debería pasar igual con la inteligencia artificial. Y los pocos trabajos, porque yo creo que no serán tantos, ¿eh? Y menos en las pymes, que es a quien nos dirigimos. Es decir, va a ser muy difícil que tú eches a una persona porque el 100% de lo que está haciendo la persona lo hará una inteligencia artificial. Imagínate, me lo invento, tienes un secretario, tienes un chico que te redacta cartas, te atiende al teléfono y te envía correos electrónicos. ¿De verdad una pyme va iba a decir consentir, pero realmente una pyme se va a volcar en contratar a alguien, porque obviamente lo va a tener que contratar, para que le haga, porque no la va a encontrar en el mercado así por así, una inteligencia artificial que a la vez escriba textos, envíe correos y atienda al teléfono? Yo lo veo bastante inviable. ¿Qué es lo práctico? Que ese chico pueda aprender, que le puedan formar en una inteligencia que le ayude a escribir, que le ayude a escribir, en otra que le pueda hacer plantillas de correo electrónico o le pueda contestar, hacer una respuesta automática a un correo electrónico con algún tipo de media decisión dependiendo de lo que me viene, ¿no? Pero seguir teniendo. Y claro, ¿eso qué nos va a suponer? Y tú ahí me ajustas si no es así. ¿Qué va a suponer? Que este chico en el mismo número de horas va a poder hacer muchas más cosas de las que hacía antes porque habrá un tiempo que se ahorrará porque ese tiempo se lo va a emplear la inteligencia artificial. Eso es la visión práctica. Es decir, ahora mismo no es que vaya a despedir a un tío que me hace todo eso, ¿no? Lo que voy a hacer es aprovechar a esta persona Eso es. para que haga otros trabajos, para que se forme, para que crezca, para que evolucione y me haga crecer a mí como empresario, ¿no? Y haga crecer la empresa. ¿Por qué? Porque va a dejar de hacer un montón de cosas que antes le quitaban mucho tiempo para poder hacer lo otro, ¿no? Lo que acabo de decir ahora. Eso por un lado. Segunda cosa. Transaccionalidad, que lo has comentado tú ahora, transaccionalidad. Eh, Todo esto no es nuevo, ya lo hemos vivido. Sí, es nuevo el objeto. Es Efectivamente. decir, si es nuevo el objeto, pues pasamos del papel al ordenador. Bien, ya es algo que hemos vivido, es el ordenador ahora, ¿no? Era entonces el ordenador. Ahora el objeto es la inteligencia artificial, bueno, pero la transaccionalidad, el proceso es el mismo. Y cuando hay un cambio de un modelo a otro, da igual, en este caso porque estamos hablando de IA y es tecnología, pero en cualquier otro ámbito también sirve. Cuando pasas de un modelo a otro, hay un proceso que se repite y al principio siempre hay incertidumbre, siempre. Exacto, exacto.
En el tema de las revoluciones. Mira, hace poco, no sé si fue ayer o antes de ayer, bueno, esta semana, no te sé decir el artículo ni el autor porque leo tantos cada día y que es que a veces los confundo ya. Entonces no lo voy a decir, pero sí me quedé con el tema de que, fíjate, la inteligencia artificial quizás es una exageración, pero es muy significativo. Comparan la inteligencia artificial en el sentido de que haya un antes y un después con lo que supuso la aparición del fuego para la humanidad, que hubo un Ujú. antes y un después de la aparición del fuego, ¿no? Del Claro. descubrimiento de cómo hacer fuego. Pues compara la inteligencia artificial hoy en día con eso, ¿no? Quizá es una exageración, pero no creo que vaya muy desencaminada. Hace poco lo comentaba contigo que asistí a un seminario en el que nos decían cómo los periodos de tiempo de los descubrimientos o de los inventos de la humanidad, cada vez se acortaba más ese periodo de tiempo entre un descubrimiento importante que realmente impactara en la humanidad Ujú. entre uno y otro, ¿no? Y el siguiente. Por ejemplo, te decían, pues hace 10.000 años el fuego, ¿no? Que hablábamos de él. Hace 5.000 años la rueda. Hace 3.000 la escritura. Fíjate, de la rueda a la escritura ya no han pasado 5.000, solo han pasado 2.000. Yo qué sé, metían algún invento más por en medio, ¿no? Y luego decían, bueno, pues llegaban al siglo XX, ¿no? De la revolución industrial a la informática. Fíjate, había ahí 50 años solo de diferencia. Claro, De la décadas solo. informática, sí, de la informática a los teléfonos móviles. Ya eran solo 20 años, ¿no? De los teléfonos móviles a la inteligencia artificial, que solo han pasado 10. Y luego ya, ¿esto qué quiere decir? Pues que cada vez se producen más hitos tecnológicos significativos que impactan en la humanidad, no digo en la sociedad, en la humanidad, que Ujú. nos hacen evolucionar y cada vez el recorrido es más corto entre uno y otro. ¿Qué quiere decir? Dentro de nada estaremos teniendo impactos, hitos de impacto en la humanidad tecnológicos de un día para otro. Ujú. Entonces, ¿en qué momento está la inteligencia artificial y por qué lo comparamos con el fuego? Porque es ahora cuando llegamos al punto en el que estamos yendo a meses de distancia, van a ser dentro de unas semanas, dentro de pocos días, y luego ya es que ni me lo puedo imaginar. Sí, sí, sí. Fíjate, además, lo que estamos hablando, que nosotros lo tenemos como uno de los temas principales de nuestro podcast, que es el tema de la transformación organizacional. La inteligencia artificial pasa también por ahí, es decir, es una Claro. parte en la transformación de las organizaciones y de los profesionales, obviamente, dentro de ellas, que son los que la inducen. Pero fíjate que es llamativo el tema, nosotros que estamos en un grupo bastante interesante sobre inteligencia artificial en salud, ¿no? Los médicos, yo no veo a ninguno, ni he escuchado a ninguno que esté preocupado por perder el trabajo. Al contrario, están eufóricos de ver que hay cantidad de herramientas basadas en inteligencia artificial que les van a ayudar 100%, les van a ayudar 100% a desarrollar mejor su trabajo y a tener un desempeño más potente. Entonces, y además altísimos niveles, es decir, estamos hablando de ciencia, incluso de investigadores y de científicos. En ese sentido, los demás, los que estamos en otros entornos o los que tenemos una empresa de 10 trabajadores, que somos una consultora o un despacho de servicio fiscal, también tendríamos que intentar, al hilo de lo que decías tú al principio, de que hay demasiada información que confunde a todo el mundo, deberíamos intentar romper un poco los sesgos y dejar de pensar en Skynet, porque cuando vayas a Internet todo lo que te va a salir es Skynet, y pensar un poco, leer un poco, ver un poco, escuchar algún podcast de cómo se está desarrollando realmente la inteligencia artificial y de cómo puede ayudar a esos profesionales que son los que realmente hacen que nuestra vida siga adelante, ¿no? Es decir, que son los médicos y a nivel incluso de cirugía, ¿no? Que a ese nivel, o de generación de nuevas proteínas, en fin, que creo que son temas que todo el mundo los tiene al alcance de la mano, como mínimo para leer, y que nos pueden dar un poco la visión de que la transformación es, como dices tú, de toda la humanidad. Lo que ocurre es que nosotros estamos hablando
de las organizaciones, de las pymes, pero también están inmersas en ella. Mira, yo te voy a decir una frase, te voy a soltar ahora una cosa que me va a decir que me vas a decir que soy muy duro, pero al final se trata de ver menos Telecinco y más Canal Historia. Esta es la diferencia. Esta es la diferencia. Es decir, hay que ser selectivos con lo que leemos, de lo que nos nutrimos, ¿no? De la información que consumimos, ¿no? Entonces, claro, si tú consumes continuamente información de baja calidad, que es donde está Skynet, cómo la inteligencia artificial va a devorar nuestra sociedad, cómo nos va a sacar del mercado, ¿no? Porque somos seres imperfectos, ¿no? Y hay que empezar a ver más lo que tú decías antes, lo que es una herramienta que nos va a ayudar en muchos aspectos de nuestra vida. Eso no quiere decir que no tenga que tener un control. Pues si tenemos control sobre muchas cosas, sobre la fabricación de coches, sobre la producción de alimentos, todo esto lo tenemos que controlar por nuestro bien. Bueno, la inteligencia artificial también se tiene que controlar, legislar, y se está haciendo. O sea, no es que la estemos dejando de lado y estemos dejando que eso vaya a su libre albedrío y perdiendo el control. No, también la estamos legislando, se está haciendo. Los países están inmersos en toda esa legislación, pero no porque se piense que va a venir Terminator a eliminarnos, sino porque claramente el mal uso de la inteligencia artificial nos puede perjudicar en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, por eso hay que legislarlo, simplemente. Entonces, eh, la diferencia entre ver Telecinco o el canal Historia. Es decir, ¿quieres culturizarte o simplemente pasar el rato, no? Claro, eso que comentas es una vez más la resistencia al cambio, que en la Eso IA, es. aunque sea reciente, sigue estando también la resistencia al cambio, ¿no? Esto nos pasa Así a es. todos, a los que nos gusta un poco este mundillo y tal. Yo lo veo cuando hablo con diferentes personas, da igual que sea del entorno familiar, que de amistad, que de los colegas del pádel, sea lo que sea, da igual. Te encuentras con muchas personas que precisamente y lamentablemente ese cambio que dices tú de Telecinco al canal de Historia no tienen la voluntad de ejercerlo. Claro que no, claro que Entonces, no. eso es una resistencia al cambio interna, propia, subjetiva. Sin embargo, estas personas luego, muy probablemente, en otro ambiente, puede ser de una cafetería, puede ser de otro grupo de pádel, realmente estas personas van a ser las que van a criticar a la inteligencia artificial diciendo, hombre, pero es que esto no puede ser, porque fíjate que mi puesto de trabajo puede peligrar. Entonces, una vez más, el ser humano, por cómo es la construcción de nuestra mente, por la facilidad que tenemos en crear constructos, una vez más estamos ejerciendo una actividad de doble rasero tremenda. Estamos nadando en la hipocresía de no quiero saber nada de lo que es la inteligencia artificial y a la vez estoy despotricando contra ella y criticándola para ver si puedo evitar de alguna manera, aunque sea un granito de arena, que no prospere. Entonces, una vez más, tenemos un cambio y el audio de hoy nació un poco por un artículo que enviaste tú, creo que lo publicaste en Sí, el Telegram, si no recuerdo mal, sí, de Enrique Dans, en el que él, siendo un relevante y reputado tecnólogo y un profesor al que escuchar con los dos oídos y al que leer con los dos ojos, que es una y tanto. persona muy conocedora de este mundo, en este artículo me ha gustado mucho cómo rebaja el nivel a las personas, ¿no? Un poco a lo más coloquial y a dar a entender un poco que lo único que tenemos que hacer las personas simplemente es hacer lo que estamos comentando tú y yo, es decir, mirar de enterarnos un poco, querer tener la intención de que realmente podemos saber lo que es la inteligencia artificial, que otra cosa es que luego la empleemos o que a lo mejor en nuestra empresa pasarán 20 años y nuestra empresa por circunstancias no va a implementar una IA. Da igual, pero al menos estás en la parte de los que sí tienen inquietud e intención por saber. Eh, es que hay que rebajarlo a nivel de las personas Claro. porque al final quien emite todos estos juicios sobre el futuro de la IA como Terminator, etcétera,
son personas. Entonces, bueno, Obvio. al final, si te fijas, es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Para poder seleccionar las fuentes buenas de información hay que tener criterio, pero para poder tener criterio tienes que haber seleccionado previamente las fuentes de información interesantes, ¿no? O quizá las más fidedignas, por decirlo así, o más científicas quizá y menos sensacionalistas, ¿no? Hay que rebajarlo a nivel de personas porque son las personas las que van a tomar las decisiones de cómo se va a utilizar esta herramienta, ¿no? Y tanto para ella como para cualquier otra herramienta, está muy bien conocer cuál es la evolución de esas herramientas, conocer hacia dónde vamos, qué es lo último en esas herramientas para saber si las necesitas o no. Y Claro. obviamente tener capacidad de decisión suficiente, es decir, volvemos otra vez al criterio, tener criterio suficiente como para decidir si la necesitas o no. Ujú. Entonces, bueno, al final se trata de eso, ¿no? Enrique Dans tiene muchos artículos buenos, este es uno más. Y bueno, de vez en cuando encuentras perlitas como estas, ¿no? Sí. Pues que te dan un poco de luz, ¿no? Te hacen abrir un poco los ojos y empezar a tomarte en serio eh, eh, realidades que existen, como en este caso la de la inteligencia artificial, pues, en vez de hacer caso a bulos y cosas que nos desinforman, ¿no? Exacto. Fíjate, a nosotros el artículo nos ha dado como para hacer un audio dedicado un poco a este tema Claro, y a lo que claro. queríamos comentar. Y ya acabando, David, un último apunte, que es el hecho, una vez más, donde se puede ver que las personas da un poco la sensación de que vemos una pared con una puerta y embestimos a la pared sin prestar atención que tenemos una puerta al lado, ¿no? Para ver si la podemos atravesar con la cabeza. Y es el hecho de que ahora, cuando ha empezado a decirse, que hace ya un tiempo, que por lógica quien no pensase eso es porque evidentemente no entendía cómo funciona la inteligencia artificial. Las inteligencias artificiales, las generativas, están cargadas de sesgos porque somos las personas las que las hemos programado y porque la información de la que se nutren es información que han generado otras personas y que quieras o no, por muy objetivo que intentes ser, siempre hay un sesgo. No tiene ningún tipo de sentido y eso nuestros pensadores todos deberían evaluarlo y pensarlo con un poquito de tranquilidad, que sigamos diciendo que la inteligencia artificial nos va a reventar, nos va a quitar el trabajo, y a la vez estemos diciendo, bueno, pero está sesgada. Entonces, si está sesgada, no me va a servir. Una vez más, entramos en un doble rasero que no tiene sentido, y la parte del sesgo nos tiene que hacer ver de verdad que por ahora, porque no vale la pena especular, ni tenemos bola de cristal, las seguiremos haciendo nosotros sobre la información que nosotros vayamos generando. Que es verdad que hay IAs que ya se pueden estar entrenando sobre los contenidos de otras IAs, efectivamente, pero siempre podremos ir escalando y llegar al primer escalón, que era el contenido global hecho por los hombres. Mira, en la variedad está el gusto, creo que lo he dicho hoy, no sé si Hmm. en el podcast o en una conversación que teníamos antes, pero en la variedad está el gusto. Realmente las IAs generativas se entrenan con información de millones de personas de todo el mundo, Eso es. con diferentes sesgos cada una. Es decir, y al final son las que conforman la humanidad a la cual pertenecemos y a la cual consultamos a través de las IA generativas. Entonces, bueno, no me sirve, ¿no? Pero voy a acabar con una reflexión a lo que tú estabas diciendo, que es otra cosa, es otra frase que me has oído decir y que alguna vez he dicho seguramente en algún otro podcast, pero el hombre no es el único animal que se golpea dos veces contra la misma piedra, es el único que sabe que es la misma piedra. Entonces, lo cual es peor, porque si un pez se choca contra una piedra dos veces no tiene por qué saber que es la misma. Más grave es lo nuestro, que aun sabiendo que tenemos esa puerta en la pared, seguimos intentando atravesar la pared sin abrir la puerta. Entonces, bueno, yo creo que hay que reflexionar sobre muchas cosas. Hoy nos toca con este podcast sobre los supuestos peligros de la inteligencia artificial, que al final lo que tenemos que pensar es en los supuestos beneficios, que son los que Claro, nos van a claro. ayudar. Exacto.
y bueno, yo creo que ahí lo dejo, ¿no? Que cada cual piense lo que considere. Sí, sí, está claro. Al final, fíjate lo que dices tú del pez o el ser humano, esto es lo que nos diferencia a los animales, ¿no? El adquirir conciencia, el ser conscientes de las cosas. Entonces, a Exacto. partir de ahí, vamos a tener confianza en que tenemos que seguir haciéndolo de esta manera y en que lo que comentamos es, y lo cogemos con el hilo del título, de que efectivamente las organizaciones tienen que empezar, si no a usar inteligencia artificial, sí a mirar de comprender qué es la inteligencia artificial, como muy bien decías tú, qué uso le puede dar cada organización, porque cada una es un mundo, a su día a día y de qué manera pueden consolidarse a través de ella. Y poco más, David. Nos lo hemos pasado muy bien como siempre. Hemos Así es. disfrutado. Pensadores, os invitamos, como siempre, que son temas interesantes, a que reflexionéis si os apetece y nos pongáis en los comentarios para que nosotros podamos contrastar y generar criterio y aprender de vosotros. Y nada, nos escuchamos en el próximo audio. David, un abrazo como siempre. Encantado, un placer. Hasta la próxima.